¿Es posible que una tradición desaparezca por más de un siglo y de pronto, como por arte de magia, vuelva a la vida? Hoy en Quiero Saber vamos a descubrir 3 historias asombrosas de legados reales que todos daban por muertos, pero que regresaron para reclamar su lugar en la historia. Quédate hasta el final, porque el último caso involucra un tesoro que estuvo emparedado y olvidado por casi 200 años. ¿Conoces alguna tradición que se haya perdido en tu país? Cuéntanos en los comentarios, porque hoy vamos a descubrir cómo lo imposible sucedió. ¡Comenzamos! Comenzamos. El regreso de los 140 años. Imagina que una ceremonia tan importante para una monarquía se detiene en seco y nadie vuelve a verla. Por 140 años. Eso fue exactamente lo que pasó con la proclamación del Príncipe de Asturias. Tras décadas de eventos conflictivos, esta tradición quedó en el olvido. No fue hasta que un pequeño príncipe de solo 9 años, el hoy rey Felipe VI, retomó este antiguo rito. Mientras otros niños de su edad jugaban, él estaba rescatando una tradición que sus abuelos y bisabuelos nunca llegaron a ver en persona. Esta tradición, establecida en 1388 y que representa el título oficial del heredero de la corona española, se interrumpió por más de un siglo. ¿La razón? Un torbellino de guerras, repúblicas y una dictadura que borraron el rito del mapa. Pero en 1977, el destino de la corona cambió. El 1 de noviembre, en el santuario de Covadonga, el pequeño Felipe, nombrado príncipe de Asturias mediante un real decreto, no solo recibía un título, estaba reparando un puente con el pasado que se creía roto para siempre, cargando con un legado de 1 siglo y medio sobre sus hombros. El 30 de enero de 1986, al cumplir 18 años, juró lealtad a la Constitución y al rey. El amanecer del trono del crisantemo. Viajamos ahora al otro lado del mundo. En Japón, la entronización de un nuevo emperador es un evento que parece sacado de otro tiempo. Pero ¿sabías que muchas de estas ceremonias estuvieron a punto de simplificarse o desaparecer tras la Segunda Guerra Mundial? Imagina un trono de 8 toneladas y 6 metros de altura que estuvo a punto de ser destruido por la historia. Tras la Segunda Guerra Mundial, el futuro del emperador de Japón pendía de un hilo. Los ocupantes estadounidenses consideraron seriamente abolir la monarquía y con ella ritos de más de 1000 años de antigüedad. Pero el trono Takamikura sobrevivió. Aunque por décadas se mantuvo en un perfil casi invisible, las recientes entronizaciones le devolvieron al mundo un espectáculo que no ha cambiado desde el año 707, cuando fue utilizado por primera vez. Verlo hoy no es solo ver una ceremonia, es literalmente ver una cápsula del tiempo que se negó a desaparecer. El modelo actual fue construido en 1913, siguiendo el diseño tradicional de periodos anteriores. Se conserva habitualmente en el Palacio Imperial de Kioto y ha sido trasladado al Palacio Imperial de Tokio para ceremonias de entronización recientes. Imagina el despliegue logístico para mover un tesoro milenario de 8 toneladas a través del Japón moderno. El tesoro emparedado. Para nuestro último caso, vamos a Escocia. Las joyas de su corona son las más antiguas de Gran Bretaña. Pero hubo un tiempo en que, simplemente, dejaron de existir para el mundo. Las joyas de la corona de Escocia datan de los siglos XV y XVI y se exhiben en el castillo de Edimburgo. El conjunto incluye la corona de Escocia, el cetro y la espada de estado.
Además, la piedra del destino, o de Scone, un símbolo fundamental de la monarquía escocesa. Estas joyas fueron escondidas para protegerlas del político y dictador inglés Oliver Cromwell, quien había ordenado la destrucción de todos los símbolos reales de Inglaterra, Escocia e Irlanda. En 1707, tras el Acta de Unión con Inglaterra, fueron guardadas en un cofre, encerradas en una habitación del castillo de Edimburgo, y la puerta fue tapiada con muros de piedra. Durante 111 años, nadie supo si las joyas seguían ahí o si habían sido fundidas por el enemigo. No fue hasta que el escritor Walter Scott, en un acto de fe absoluta, decidió derribar los muros de piedra que sellaban la habitación. Muchos pensaron que el cofre estaría vacío. ¿Se las habrían robado? ¿Estarían convertidas en polvo? El silencio en esa habitación del castillo de Edimburgo era total. Cuando el polvo se asentó y Walter Scott abrió el pesado cofre de madera, el brillo del oro escocés iluminó la sala una vez más. Las joyas no solo estaban intactas, estaban esperando recuperar su corona, como si el tiempo no hubiera pasado. Desde entonces, las joyas han permanecido a la vista del público. Durante la Segunda Guerra Mundial, fueron escondidas nuevamente para evitar que fueran robadas, destruidas o dañadas. En 1953, fueron presentadas a la recién coronada Reina Isabel II del Reino Unido y después volvieron definitivamente al castillo de Edimburgo. La piedra del destino, antiguo símbolo de investidura, fue devuelta a Escocia en 1996. Las joyas de la corona de Escocia representan la independencia histórica y la continuidad de la monarquía escocesa. Tres regresos que nos demuestran que la historia nunca muere del todo. Solo espera el momento adecuado para volver a contarse. ¿Cuál de estas tres historias te pareció más increíble? ¿Crees que todavía existan tesoros reales escondidos esperando ser descubiertos hoy en día? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte a Quiero Saber para más datos que te dejarán pensando. Hasta la próxima.